Confiabilidad y probabilidad de fallas. El ingeniero diseñador y el fabricante tienen que conocer las responsabilidades legales con respecto al producto, tanto que diseña uno como el que produce el otro. El método de confiabilidad del diseño es donde se conoce o se determina la distribución de esfuerzos y las resistencias y después se relacionan con el objetivo de lograr un índice de éxito aceptable. Ustedes saben que la perfección no existe como tal y el grado de perfección que queramos manejar en un proceso de diseño, en un proceso de producción, puede llevarnos a costos excesivos de diseño y de producción que pueden ser que el producto no sea rentable ni tampoco sea útil. La confiabilidad es la medida estadística de la probabilidad para que un elemento mecánico no falle en el servicio. Está relacionada con la probabilidad de falla PF. Aunque las piezas sean de un mismo lote de producción, aunque los materiales utilizados sean de un mismo proveedor, siempre van a haber aspectos que se escapan del control, tanto del diseñador como del productor, en el cual una pieza puede que falle por múltiples razones, por múltiples características, y en ese sentido, esa probabilidad de falla es una consideración que el ingeniero tiene que tomar en cuenta a la hora de realizar un diseño y contemplarlo dentro de sus factores de diseño o dentro de sus posibilidades para que la persona que haga uso de ese elemento tenga claro que hay un riesgo que está asumiendo que no necesariamente es culpa del diseñador. Se obtiene a partir de la función de densidad de probabilidad PDF que representan la distribución de eventos dentro de un determinado rango de valores. Las dos distribuciones de probabilidad continuas más importantes que se van a utilizar son la distribución gaussiana normal y la distribución de Weibull. Ustedes en probabilidad y estadística vieron la distribución gaussiana o la campana de Gauss, como la quieran denominar. Es una distribución normal. Es importante ya que su función de densidad de probabilidad se expresa en términos de su valor medio y su desviación estándar. Entonces, la idea es que la mayoría de piezas que se produzcan se mantengan siempre dentro de un rango de operación, sabiendo que pueden haber una cantidad de piezas que se pueden salir de ese rango de operación, pero que sean las mínimas posibles. Y estadísticamente nosotros podemos procurar establecer dónde tiene que caer esa mayoría. Va a ser imposible que todas las piezas que se produzcan salgan perfectas y si vamos a morir o vamos a tratar de lograr o buscar eso, nunca vamos a llegar a ese objetivo. Entonces, tratemos entonces de buscar siempre objetivos alcanzables que sean económicos y que no sobrelleven más trabajo del que ya uno como ingeniero tiene. Siguiendo dentro de la distribución gaussiana, para obtener valores de la probabilidad de falla, es necesario integrar la ecuación. En la tabla A10 del apéndice se asigna una variable adimensional x apoyados en la siguiente transformación, z igual a x menos mu x entre sigma x, donde ahí están los valores promedios y la desviación estándar. Y en dicha tabla se definen valores a la integral de la distribución normal transformada que se muestra en la figura. Tenemos ahí el IZA y tenemos la función de probabilidad, que la idea es que nosotros establecer dónde va a estar la probabilidad de falla. Nosotros vamos a buscar que esa probabilidad de falla quede ya sea tanto del lado derecho como del lado izquierdo, siendo de la probabilidad de falla un poco menor, ¿verdad?, que la funcionalidad que tengamos de las piezas completas. Aquí tenemos la tabla A10, la función de distribución acumulada, la distribución normal gaussiana. Ahí está la integral de I y los valores en los cuales oscilan. Y cuando nosotros queremos un valor, por decirlo así, de probabilidad de falla igual a 0, es que vamos a estar completamente en el centro de la distribución gaussiana. O sea, todas las piezas van a ser perfectas, pero en el momento que nosotros vayamos buscando una mayor, o más bien
darle la posibilidad a las piezas de que fallen, entonces vamos a irnos nosotros desplazando hacia la región donde queremos que nos queden la mayoría de piezas. También tenemos las distribuciones discretas. En probabilidad y estadística ustedes también tuvieron que haber cubierto temas correspondientes a este tipo de distribuciones. A las que se pueden aproximar, ¿verdad? Las distribuciones continuas. Los valores medios discretos y la desviación estándar estarían definidos por estas dos ecuaciones. Cuando tenemos caracterizada la probabilidad de falla, vamos a tener la posibilidad de definir la confiabilidad. La confiabilidad, R mayúscula, es una medida de la posibilidad que tiene un elemento de fallar. Si la probabilidad de falla de un elemento es cero, vamos a tener una confiabilidad de 100%. Entonces va a ser como el inverso de la probabilidad de falla en una resta común y corriente. La probabilidad de fallas va a estar dada por un número de ocurrencias de fallas sobre el número total de ocurrencias posibles. Si yo tengo un lote de 100 piezas, hago la prueba a las 100 piezas y me fallan 15 piezas, quiere decir que las 100 me fallaron 15, entonces la confiabilidad es 85%. Siempre vamos a tener, o 0.85, siempre vamos a tener un intervalo de 0 a 1. Según el método de confiabilidad del diseño, la tarea del diseñador consiste en hacer una selección sensata de materiales, procesos y dimensiones para lograr un objetivo de confiabilidad específico. Si un sistema mecánico falla cuando lo hace cualquiera de sus componentes, se dice que es un sistema en serie. Si un sistema N componentes en serie, la confiabilidad va a estar dada por el producto de las confiabilidades de cada uno de los componentes. Si tenemos 5 componentes y los 5 componentes tienen una confiabilidad de 90%, tenemos que multiplicar 0.9 5 veces o elevarlo a las 5 y ese sería el resultado de la confiabilidad de mi máquina. Obviamente esto me va a mí a reducir la confiabilidad total del mecanismo. Ahí es donde entonces el diseñador tiene que buscar, si desea una confiabilidad alta de una máquina, cómo tratar de mantener un equilibrio entre las confiabilidades altas de las piezas que la componen para tener una confiabilidad de la máquina total dentro de rangos aceptables de funcionamiento. Siguiendo con la confiabilidad, los análisis de evaluación de confiabilidad traducen incertidumbres o su estimación en parámetros que describen la situación. Las variables estocásticas como el esfuerzo, la resistencia, la carga o el tamaño se describen en términos de sus medias, desviaciones estándar y distribuciones. El tamaño de un elemento posee incertidumbre. Esta se propaga al conocimiento del peso o la inercia. Ustedes en metrología e instrumentación hacen una medición de ciertos parámetros y pueden propagar esa incertidumbre a través de los demás parámetros que toman como referencia una medición específica. Y obviamente lo que tenemos que hacer es buscar los métodos para estimar esos parámetros estadísticos que describen el peso o la inercia en el caso del ejemplo del tamaño de un elemento. Estos métodos se conocen como propagación del error, propagación de la incertidumbre o propagación de la dispersión. Si relacionamos el factor de diseño y la confiabilidad, vamos a denominar confiabilidad la probabilidad estadística de que los sistemas y componentes de una máquina desempeñan su función satisfactoriamente sin falla. El esfuerzo y la resistencia son de naturaleza estadística y están muy vinculados a la confiabilidad del componente. Entonces tenemos la gráfica donde vamos a tener el esfuerzo y la resistencia. Obviamente los valores que vamos a tener de resistencia van a ser mayores a los del esfuerzo aplicado. Entonces vamos a tener aquí un pequeño cruce de áreas, que esas áreas me van a permitir a mí dar un margen
un margen donde yo puedo aumentar la confiabilidad de mis elementos, de mis diseños, con base en las estrategias o las características de valores que me dan a mí los factores de seguridad que yo estoy buscando. Entonces aquí tenemos una relación entre el factor de seguridad y la confiabilidad. Aquí tenemos la ecuación y cómo esté la confiabilidad, ¿verdad? Si la resistencia es mayor al esfuerzo, si la resistencia menos los esfuerzos es mayor a cero y el margen obviamente que estamos buscando que sea mayor a cero. Nunca vamos a esperar que estas gráficas sean completamente coincidentes porque entonces básicamente estaríamos teniendo una confiabilidad casi nula. El diseñador, ya para pasar a otra, terminando el concepto de confiabilidad, también tenemos el concepto de dimensiones y tolerancias, que es súper importante en ingeniería y que tal vez en la escuela no se le da la importancia o no se trata con la rigurosidad del caso, y es importante que ustedes siempre se formen alrededor de este concepto y lo incorporen en sus diseños. El diseñador de máquinas debe especificar las piezas y componentes necesarios para que una máquina realice una función deseada. En las primeras fases es suficiente trabajar con dimensiones nominales para determinar la función, el esfuerzo, las desviaciones y demás aspectos. Una vez que llegamos al final, se hace necesario llegar a un punto de definición necesario para que se pueda comprar cada componente y fabricar una pieza. Al momento entonces donde tenemos que definir con mucha precisión y de manera que solo se puede interpretar de una forma única la pieza, es aquí donde ya entran las tolerancias y las dimensiones en general. ¿A qué nos referimos? A que probablemente nosotros tengamos que especificar pernos, que tal vez tengamos que especificar tuercas o que tengamos que tomar calibres de cables para resortes, o tal vez ocupemos un cojinete de contacto rodante. En fin, hay piezas que nosotros no vamos a fabricar, sino que vamos a seleccionar de un catálogo de piezas existentes ya normalizadas. Y también necesitamos ajustar nuestras piezas que vamos a fabricar a esos componentes de catálogo que un fabricante me va a dar con respecto a las tolerancias que él maneja. Entonces yo voy a tener que definir, por ejemplo, si voy a colocar un eje que talle con un cojinete, entonces yo necesito que ese eje tenga las tolerancias aceptables para que pueda encajar con el cojinete. Entonces, debido a la importancia de las tolerancias y dimensiones, vamos a definir cierta terminología en la cual yo espero que todos y todas estén familiarizados. El tamaño nominal, que es el tamaño que usamos al hablar de un elemento, no es necesario que coincida con la dimensión real. Cuando ustedes piden una tubería de 1 pulgada, se van a dar cuenta que si toman un calibrador, ni el diámetro externo ni el diámetro interno miden 1 pulgada. Es muy cercano a 1 pulgada, entonces por eso no es necesario que coincida con esa dimensión. Los límites, que es la dimensión máxima y mínima establecida. La tolerancia, que es la diferencia entre dos límites. Vamos a tener una tolerancia bilateral, que es cuando se permite una variación en dos direcciones desde una dimensión básica. Ahí, como se muestra en el ejemplo, se tiene una medida de 1.005 pulgadas y se le suma para arriba o para abajo, como lo quieran ver, 0.002 pulgadas. O también la tolerancia unilateral, donde la dimensión básica se toma como uno de los límites y la variación se permite solamente en una dirección. Por ejemplo, el 1.005 pulgadas, pero no se permite variación hacia abajo, y hacia arriba se permite una tolerancia de 0.04, perdón. En ambos casos de los ejemplos, la tolerancia es la misma, solo que la especificación y la restricción es distinta. Holgura, que se refiere al acoplamiento de geometrías cilíndricas como un perno y un agujero, o un eje y un cojinete.
Se emplea cuando el elemento interno es más pequeño que el externo. Siempre va a quedar un espacio en este caso. Tenemos una holgura diametral cuando tenemos diferencia medida entre dos radios y la radial que es entre dos, perdón, la diametral es entre dos diámetros y la radial entre dos radios. Interferencia, que es exactamente lo opuesto a la holgura, que es cuando el elemento interno es mayor al elemento externo. Ustedes pueden decir que esto puede que suene descabellado, pero cuando ustedes van a utilizar la interferencia como un método de unión, lo que van a hacer es que van a unir, por decirlo así, a la fuerza los elementos y no van a requerir de elementos de enclave o elementos como clavijas, como pasadores, etcétera, varios elementos que se adicionan a los ejes para poder sostener los demás elementos. El margen, que es la mínima holgura establecida o la interferencia máxima establecida o el acoplamiento de piezas. El ajuste, la cantidad de holgura o interferencia entre dos partes que se ensamblan. Tenemos GD y T, que son las dimensiones geométricas y tolerancias, que es un sistema completo de símbolos, reglas, definiciones para definir la geometría nominal de piezas y ensamblajes, junto con la variación admisible en un tamaño, ubicación, orientación y forma de las características de una pieza. ¿Cómo se escogen las tolerancias? Y definitivamente la experiencia, la aplicación van a definir la tolerancia final. Incluso la calidad que se requiere también va a influir en la decisión de la tolerancia a utilizar. Siempre utilizo como ejemplo la diferencia entre un vehículo, por ejemplo, entre un Q7 de Audi y tal vez puede ser ahí un carro también tipo Station Wagon de la marca Corando. Vamos a tener una diferencia radical en los precios, pero ¿a qué se debe esa diferencia radical en los precios? Esa diferencia radical porque podemos tener carros que en primera instancia tienen un tamaño similar, tienen acabados obviamente distintos, pero la ingeniería detrás de aspectos como motores, ejes, movimiento, elementos rodantes, elementos giratorios, en fin, repuestos o elementos, digamos, incluso, ¿verdad? Que componen hasta los limpiaparabrisas. Eh, la diferencia radica en la tolerancia que se utiliza en las piezas. Obviamente la tolerancia de un Audi va a ser muchísimo menor que la tolerancia de otras marcas y eso nos permite a nosotros, o más bien nos hace un incremento en el precio del sistema en general por el uso de esas tolerancias, pero también eso evita que se den fallos constantes. Se tiene una respuesta, una versatilidad, una precisión muy grande a la hora de utilizar uno de estos equipos. Por lo tanto, ahí tenemos una diferencia radical en cuándo se utiliza una tolerancia o no. En la industria aeronáutica se manejan tolerancias muy altas por una cuestión de seguridad humana. Eh, y por ejemplo, en tornillería básica ustedes van a encontrar que las tolerancias casi que ni existen ahí. Básicamente no hay una diferencia en la producción, se producen en cantidades de miles y el costo de producción realmente es muy pequeño. Entonces, las consideraciones a tomar en cuenta son la funcionalidad, ajuste, ensamble, procesos de manufactura, control de calidad y costo. Una precisión excesiva es una decisión de diseño pobre. Eso limita las opciones de fabricación y acarrea un incremento en los costos. Y las opciones de manufactura menos costosas debieran escogerse aunque la parte pueda ser menos perfecta siempre que las necesidades se satisfagan satisfactoriamente. Escogencia de las dimensiones. El acotado de una pieza es responsabilidad del diseñador, no del dibujante.
Si ustedes van a tener en dibujantes en sus filas, en su equipo de producción, es importante que ustedes definan las tolerancias y sean los que revisen a cabalidad la indicación de las mismas. Se tienen que incluir las dimensiones suficientes, no más, no menos, evitar información extraña que pueda llevar a confusión o múltiples interpretaciones. Estos son eh, directrices de los cursos de dibujo. Ejemplo, dimensiones sobre especificadas con una tolerancia más menos 1. Hay dos dimensiones que son incompatibles. Si nosotros tenemos esta pieza donde mide 150, mide 100, 50, 50 y 50, esto es una pieza perfecta. Aquí no hay tolerancias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el momento que yo ajuste una tolerancia y permita que aquí sea 51, que aquí sea 51 y que esto sea 149 porque está dentro de la tolerancia, obviamente vamos a tener que ni este 102 me va a permitir a mí, nunca se va a cumplir porque aunque yo esté permitiendo la tolerancia de este y este está dentro de los valores, yo no estoy permitiendo que esto sea más de 101, y aquí tengo un problema, y aquí mucho menos, ¿verdad? Que esta dimensión vaya a ser 47. Entonces hay que evitar estas confusiones. Entonces podemos aquí ver 4 ejemplos de cómo especificarlo para no cometer ese tipo de errores. Aquí que esta tolerancia sea 50 más menos 1, 50 más menos 1, 50 más menos 1. También tenemos esta opción y esta que está acá. Estamos agregando más cotas de las indicadas y aquí esta se conoce acotado en serie, este es acotado línea base. Llegamos al término de acumulación de tolerancias, que es el efecto acumulativo de tolerancias individuales que debe poderse acumular en algún lugar. Esto se conoce como acumulación de tolerancias. Vemos el ejemplo de las dimensiones en serie o en cadena que permite una gran acumulación de muchas tolerancias pequeñas en serie. Al fin y al cabo, aquí es posible que la pieza me llegue a medir en el peor de los casos 153, pero eso es lo que yo estoy permitiendo. Si la pieza no tiene que medir más de 150, pues entonces yo tengo que empezar a jugar con estas tolerancias para que el valor máximo me dé a mis 150 y permitir los valores más pequeños. Y ya sería también modificar la tolerancia de 1 a un valor tal vez más pequeño. Las dimensiones en línea base minimizan una gran acumulación de tolerancias, porque así ya nosotros, esta opción me puede dar a mí 153, pero cuando utilizo la línea base, yo sé que lo máximo que va a tener de tolerancia esta pieza va a ser 151. Les voy a pedir que se estudien el ejemplo 1.3 del libro, además del ejemplo 1.2 que previamente se había asignado, para que ustedes vean cómo se maneja un caso de tolerancias y cómo a partir de las tolerancias se toman valores para poder escoger y determinar medidas y valores que me pueden asegurar la funcionalidad de una pieza en específico. Tenemos para finalizar las unidades que vamos a utilizar. Vamos a utilizar ambas unidades, pulgada libra segundo o pulgada pie libra segundo, SLU libra fuerza kip PSI y las del sistema internacional, kilogramo, newton, kilonewton, pascales. Vamos a utilizar ambas unidades porque aunque el país tenga como oficial el sistema internacional de unidades, el manejo a nivel comercial todavía no se ha, por decirlo así, no se ha deshabilitado el uso de las unidades inglesas. De hecho, ustedes van a una ferretería y todavía los vendedores le entienden más a uno en pulgadas que en milímetros. Algunos sí ya han hecho el match, pero no son todos.
Pero siempre que entreguemos algún tipo de documentación como proyecto, como informe o como tarea, vamos a procurar siempre utilizar las unidades del sistema internacional. Y hay interdependencia entre temas de diseño. Entonces en esa tabla se muestran los problemas que tienen una vinculación con otros para que ustedes puedan utilizar en la consolidación de conocimientos y vean cómo todo es acumulativo, cómo todo se junta y es necesario en algunos casos devolvernos y otros casos avanzar para poder resolver un diseño final. Y los capítulos 2, 3 y 4 son capítulos que no se van a cubrir porque básicamente se infiere que ustedes son expertos en todo lo relacionado con materiales, resistencias, tratamientos especializados para modificar propiedades. Eso ustedes lo vieron en mecánica del sólido. También vieron varias cosas en materiales y si están llevando metalurgia, ya llevaron metalurgia, también tienen amplio conocimiento de esto. Capítulo 3, que es el cálculo de cargas, momentos flectores, esfuerzos, círculo de Moore, torsión, concentración de esfuerzos, ajustes a presión, también mecánica del sólido, al igual que el capítulo 4, lo que es tensión, compresión y torsión, deflexión y energía de deformación. Entonces, muchos de los problemas necesitan o requieren que ustedes hagan un repaso de estos capítulos. Igual tienen el índice para buscar un tema en específico y es un repaso básicamente de cursos anteriores, por lo tanto se va a dar la materia de estos capítulos por vista y la tienen ahí como referencia para resolver problemas específicos si no se acuerdan cómo determinar el momento de inercia de una sección rectangular o una sección especial. Y los apéndices también son información que me permiten a mí ampliar el conocimiento en resistencias de materiales, determinación de concentraciones de esfuerzos o como lo vimos en el ejemplo 1.2, la determinación de tamaños normalizados. Vamos entonces a finalizar el capítulo 1 y a continuar con lo que es el tema de teorías de fallas para carga estática. Que tengan buen día.